Epa, amigos, amigas, bienvenidos a un podcast más de La Casa de Nadie. Estamos acá con un pianista espectacular de la escena suiza, especialmente en Zurich donde estamos ubicados. Leandro, bienvenido al podcast. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha tratado la vida en el campo musical? ¿Cómo te estás moviendo últimamente? Bueno, últimamente estoy intentando de olvidarme de lo que me enseñaron en las universidades un poco, diría yo. Bueno, aprendí muchas cosas en las universidades, pero igual preguntarme más a mí mismo qué yo quiero hacer y que quizás hay muchas misconcepciones que aprendí o que son comunes, pero que no son correctos. Y bueno, ahora mismo estoy intentando tengo diferentes proyectos en los que estoy trabajando. Una grabación que hice hace una semana, que todavía no terminó, pero que es música mía. Y eso es una cosa que es mayormente como producida, pero hay otras cosas que quiero hacer de verdad, formar grupos musicales y ensayar en vivo. Y sí, esas son un poco las cosas en que estoy trabajando. Ok. ¿Cómo viene tu formación? ¿De dónde empieza, Leandro, en la música? ¿Empezaste con el piano? ¿Cómo fue tu inicio dentro de este oficio maravilloso? Sí, el piano fue lo primero. También era un poco de bongo y tumbadora al principio. Y claro, bueno, así percusión cubana. Pero sí, el piano fue el primer y único instrumento que toco de verdad, o que intento tocar de verdad, profesionalmente. Y sí, pero empecé normal. Clases, profesora de piano, lo que se hace cuando uno se inscribe en una escuela de música. ¿En Suiza? En Suiza, sí. O sea que sí. pasaste por el clásico Musikschule de 30 minutos, que vas 30 minutos, recibes la clase. En esa onda. Sí, sí. ¿Qué viste ahí en esas clases? Bueno, al principio fue eso, una clase clásica de piano clásico, de Anfänger, ¿no? Sí. Y bueno, ahí casi dejé el piano, en realidad, casi dejé. Pero mi mamá, por suerte, encontró otra profesora que hizo más también música latinoamericana o pop o todo palabras que no se sabe qué quiere decir, claro. Pero una profesora que no solo hacía lo europeo clásico. Y gracias a esa profesora yo seguí tocando piano. Sí, pero era como después de 2 años del piano clásico lo dejé y cambié de campo un poco. Sí. Buenísimo. ¿Y eso lo conociste gracias a esta profesora? La música... ¿Un poco la música rítmica o no, más? Eso fue de mi papá. De tu papá. Pero él nunca me quería dar clases de piano, que eso es bueno porque, claro, en la familia quizás es difícil, pero él también no se refiere como pianista, aunque toca piano, pero sí. Entonces fui a dar clases con esa señora. ¿Y en esos momentos eras todavía... ¿Cuántos años tenías? ¿12 años? No, menos. Yo creo que yo empecé con 6 años y 6 a 8 la primera profesora y después a partir de 8 años esa otra profesora que hizo más música popular y después ya cambié para otro profesor que eso ya fue casi dentro del... Bueno, ahí todavía se llamaba Conservatorium Zürich, creo. Que no era la Hochschule, no era la universidad, pero como la escuela de música de la ciudad de Zürich. Y ahí también fue más música latina y después también música norteamericana. Bueno, el bebop, un poco esas cosas. Ok, ahí empezaste como a... o sea, de lo que yo escuché en la introducción, un poco a viajar con el lenguaje o en la búsqueda de un lenguaje para improvisar. Sí, claro. Empezó por ahí. Como un viaje, ¿no? De encontrar, digamos... un lenguaje para improvisar y como empezar a tener referentes de esos. Por ejemplo, en esa época que tú me hablas,
después de tu segunda profesora o de tu exploración en ese momento, ¿qué música escuchabas ya a esa edad, por ejemplo? ¿Qué te gustaba escuchar? Bueno, a esa edad, como 11 años, yo creo que estaba con música popular suiza. Nada de... Eso fue el radio, sí. Ajá. Por ejemplo, había ese rapero suizo que se llama Blick. Ajá. Y él me encantaba, yo me acuerdo. Y sí, pero eso de entrar al mundo de la improvisación, bueno, primero también para mí es muy difícil decir qué es la improvisación. Exacto. Porque para mí mucha música tiene ese elemento y a veces no entiendo muy bien dónde es la frontera entre improvisado o no. Pero bueno, me introducieron un poco al lenguaje de Charlie Parker ahí, tocando esos temas, no sé, Donna Lee y cosas así más del mundo que se dice que es Latin Jazz, cosas así. Entonces ahí entré un poco en el mundo, digamos, de verdad del jazz. No era música norteamericana, pero así escena de jazz, profesores que son jazzistas. Y después me quedé ahí, porque era como, bueno, ¿quieres seguir con la música? Si no quieres estudiar clásico europeo, tienes que ir a un departamento de jazz. Tienes que hacerte jazzista. Ya, eso era como lo único que había. Aunque yo primero quería tocar música cubana. Pero después, como no había opciones, sí, entré ahí con los jazzistas un poco. Es increíble esa, porque, a ver, un poco haciendo como una vista de ese pensamiento en la decisión cuando no quieres hacer clásico y de pronto quieres ir a otro lado que no es el clásico. En las escuelas, especialmente, no te queda otra opción que hacer jazz. No hay otra. Sí. No hay otra. Y ahí uno encuentra de pronto, entre comillas, ¿no?, una cierta libertad hacia la creatividad, me parece. Porque en el otro no hay ese punto creativo, sino es un punto bastante sólido donde, digamos que la creatividad se deja a una interpretación de pronto. ¿Cuándo te diste cuenta que eso no te gustaba, Leandro? ¿Qué no me gustaba? Verle a la música como sólida y verle a la música como, más bien como un elemento, como un material que le puedes manipular, que le puedes que sea maleable. Porque en el otro está un material fijo, donde como puede ser que en la interpretación tú le puedas dar esa flexibilidad, más todavía continúa a ser ese material, o sea, no lo puedes cambiar, ¿no? En cambio, en el otro tienes los elementos para poder que sea maleable ese sonido. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Ni idea. Creo que eso... ¿Fue pasando como un espectro? Bueno, yo creo que... Bueno, tendré que preguntar a mi mamá y a mi papá, pero para mí siempre fue eso de improvisar o de tocar. Pero ahora es como que ahora es difícil porque, por ejemplo, si eres compositor, quizás hay muchas cosas, depende de qué música quieres hacer, pero donde puede ser muy bueno, también de mi punto de vista, tener algo muy fijo. Exacto. Que tenga interpretación, pero que sea fijo. No sé, es que ahora mismo ni te puedo decir si yo soy más improvisador o compositor. Es como, para mí es más todo a la misma vez. Yo ni sé qué es la improvisación en realidad. Porque si tú escuchas, no sé, un disco de Stevie Wonder, ahora lo que él toca en el piano, o en los bajos, o él en la batería, ¿eso ahora se dice que es improvisado o no? Buena es esa. Porque yo estoy seguro que, claro, siempre hay algo que es fijo. Bueno, esa canción trae tal ritmo, tal clave, tal feeling, tal sonidos, pero no era nada escrito. Pero hay un condicionamiento. Pero eso mismo.
Pero eso, en la música que después se llama jazz, también lo hay. Porque está todo condicionado. Tienes como, bueno, batería hace más o menos tal, tienes cosas como el walking bass dentro del complejo del swing, ¿no? No es completamente cada persona hace lo que quiere. Exacto. De una manera sí, pero dentro de una cosa que uno quiere, que el grupo quiere, que el líder quiere, que el compositor quiera. Por eso ni sé qué es la improvisación. No sé. Claro, hay solos, eso lo entiendo. Hay solos, exacto. Eso lo puedo entender y eso es cool, pero también no sé si eso ahora mismo es lo que me interesa mucho. Es más componer. Pero es muy bueno porque a mí también me pasa que cuando yo pienso en la improvisación o cuando pensaba en aprender a improvisar, entonces vienen muchos mitos de la improvisación, ¿no? Y, o sea, viene una teoría cargada de mitología también. O sea, como los mitos de los improvisadores, como que todo sale de un santo, o sea, como que es esotérico. Se vuelve medio esotérico el tema. Después para mí, yo ya lo pongo como una especie como de verdaderamente es lo lindo de eso. Me gusta mucho el Bright y también, como tú dices, no me gusta calificarlo como improvisación al 100%, como a ti te pasa que es, no quieres fijar esa palabra porque al final no sabes dónde está. Me pasa que en ese momento de pensar en ese Bright de improvisación, yo lo pienso como componer en vivo más. Porque tienes unos materiales que te condicionan en ese ambiente y que tú vas a poner ahí ideas frescas, digamos. Ideas no preconcebidas. Las ideas no preconcebidas, pero el material ya preconcebido. Entonces, en este momento, Leandro, tú estás dedicado más a la... Bueno, no dedicado más, pero estás componiendo. Sí. Una cosa más para eso de la improvisación del solo, porque, por ejemplo, si hablamos de un solo, que hay una canción, no sé, alguien canta quizás, y después hay un solo. Ahí muchas veces yo lo siento mucho más como que es un cambio de energía. Ni tiene que ser algo que sea súper fresco, pero es como más, si yo quiero tocar un solo en un contexto que sea como canción, es un cambio de color, es otra energía que entra. Puede subir la energía y cambiar todo o otra cosa, pero eso de los solos yo también lo veo como un color. Buena esa. Y claro, me gusta hacer un solo que no sea escrito antes, pero también conozco gente que componen sus solos. Que eso puede ser, claro, primero suena como raro, pero puede ser también una cosa que es más como un shout chorus, ¿no? Que es más como un obligado, como se dice en Cuba. Que eso también puede ser una opción para un solo. Pienso, por ejemplo, cuando se arregla para Big Band, tú haces el solo para Big Bang y lo escribes. Claro. Está escrito para todos. Y suena, lo que tú dices es bacano, porque suena como un color nuevo, una energía nueva que viene y que refresca energéticamente. Ya, es otra melodía, ¿no? Es otra melodía. Sí, exacto, sí. Exacto. Pero sí, la pregunta era de la composición, ¿no? Exacto. O sea, ¿dónde ves tú ese quiebre entre hacer un solo, ¿cierto? Y componer. ¿Dónde está esa...? Porque la composición es más fijar cosas también, ¿no? Como organizar también bien todo lo que va a pasar de pronto, ¿no? Sí. ¿Cómo te gusta componer a ti, Leandro? ¿Dejas el braille abierto para que haya espacio o fijas bastante tu material? Bueno, ¿Cómo te mueves en ese campo? Porque ese es... Bueno, ahora mismo intento de no fijarlo todo, pero pensarlo todo. Quiere decir, pienso mucho de el ritmo, de una clave, y de ahí intento de combinar las cosas. Melodía, líneas de bajo y claro, armonía. Pero armonía es algo que ya donde trabajé ya más en el pasado. Como en Europa, armonía es algo que, no sé, es más conocido, me parece un poco. Entonces ya no intento de meterme tanto en ese mundo, pero trabajar más en lo rítmico. Entonces yo intento de sacar todo desde el ritmo, para que después funcione la música, para que no escribir algo, una melodía,
Y a la hora de tocar, falta el ritmo que lleva, para de verdad empezar a entenderlo juntos. Ritmo, melodía, todo es un ritmo grande. Sí. Y bueno, lo trabajo muy fácil. Yo digo, bueno, quiero tal clave o tengo tal idea de la batería en mi cabeza. Lo grabo, no sé, tengo una idea de un groove. Bueno, tengo el groove, después intento de sacar una clave que sea como más simple y después componer desde ahí. Y después puedo poner cualquier groove que funcione en esa clave. Excelente. O cualquier línea de bajo, pero intento de describirlo todo. No para obligar a la gente, pero para tenerlo pensado, para tener una idea y también introducirle a la gente a esa idea. O sea que tú escribes también, por ejemplo, la sección rítmica, la escribes también para que la gente tenga un poco la idea. Sí. Desde la clave, pero también más detalles. Más detalles. Bueno, el bajo intento de escribirlo todo, porque tengo muchas ideas para bajo que son específicas, que yo las quiero intentar. Y batería, sí. Intento desde la clave tener un groove para que no se tenga que tocar la clave. Para que sea... No para negar ese elemento, pero no siempre tiene que tener un pa, 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 pa ahí en lo que sea. Claro. Pero sí, eso es lo que estoy trabajando. ¿Y cómo te llevas, Leandro, en el campo armónico? Yo últimamente casi pienso que la armonía no existe, ¿no? Porque en realidad, o la teoría sobre la armonía y sobre el uso del color en la armonía es también un condicionamiento que no te permite explorar nuevos colores, ¿no es Total. cierto? Hablando específicamente, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un La menor, ¿cierto? Donde lo concibo como un dórico, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en ese momento que tengo ese color predeterminado, que después puedes cromatizar todo, o sea, puede ser que las 12 notas funcionen dentro de esa organización vertical que tú escogiste. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Crees que tú armónicamente ese condicionamiento ya debe perder, o sea, ya se ha perdido, ¿no? O sea, pero ¿cuál es tu posición dentro de esa situación? O sea, porque dices, ok, La menor, tengo la novena, le pones novena bemol, ¿qué pasa? Te ofendes. Hay mucha gente que dice, de hecho, Ted Green mismo dice, bueno, los policías de la armonía. Y él dice, no hay nada, o sea, ¿cómo te llevas con ese aspecto que es un material compositivo, ¿no? Ya. Bueno, lo que yo veo que mucha teoría de armonía es europea. Y no hay nada mal con eso, pero hay más formas de armonía. Y yo ni sé en qué base teórica de armonía yo me estoy moviendo, en realidad. Buenísimo. Yo lo que sí tengo en mi cabeza o como yo siento las cosas es como son las funciones, ¿no? De los acordes. Dominante, subdominante, tónica. Pero ya nada más. Eso tengo conocimiento de cómo intercambiar cosas. Pero a la hora de intercambiar ya vienen más ideas que yo tengo. Y claro, hay cosas, lenguaje que estoy usando bastante, hay otras cosas que quiero desarrollar más. Pero yo no tengo ninguna... Bueno, sí, cada música tiene una teoría, pero yo no uso esa teoría de los libros. Yo intento de hacer lo que me guste, pero explorar. Y eso seguramente tiene una lógica, porque yo lo sé muy bien por qué llego a esas cosas. Exacto. Porque yo sé cómo estoy intercambiando y dónde pongo cosas y por qué. Pero todavía no lo puedo como explicar en un sistema. Exacto. Que quizás algún día, pero no sé si es necesario. A la final es como una decodificación de tus ideas, de lo más interno que está en ti, que pasas por ese material para poder expresarte. O sea, es como el medio para expresarte todo ese contexto decodificado de tu idea más esencial, ¿no es cierto? Más esencial.
Y en ese contexto que estamos hablando armónicamente, donde entras con la teoría, ¿no es cierto? Y te condicionan, ¿no? Te condiciona la teoría, te condiciona tal vez un aspecto, tal vez una teoría que alguien te puede transmitir, ¿no? De cómo usar ciertos colores en cierto que ya estás condicionado. Tú me dices ahora que mejor sería explorar, ¿no es cierto? ¿Cómo te llevas tú con el tema famosísimo dentro de esta parte de la armonía, de tensionar y de relajar? Porque también puede ser una cuestión perceptiva que nosotros percibimos en ese lenguaje tonal, percibimos que eso es relajación y que eso es tensión. Pero en la música contemporánea, entre comillas, ¿no? Que están prácticamente abordando otro tipo de frecuencias, no las frecuencias típicas, que yo a veces he puesto esa música a gente que no está acostumbrada a escuchar a eso, y lo primero que me dice, me da miedo. ¿No? ¡Uy, qué miedo eso! Porque como todo está entre cuartos de tono, medios de tono, todo ajustado, las vibraciones son demasiado fuertes y rápidas, ¿no? Porque están muy cerca entre frecuencias, entonces se vuelve... Y le da a la gente como una especie como le tensiona. ¿Cómo te llevas con ese tema de la tensión y la relajación, Leandro? ¿O tú lo piensas o qué aspecto o cómo le percibes esa energía, ¿no? Bueno, creo que mucha tensión no me molesta. Y la uso, pero no por usarla, porque es parte de mi lenguaje armónico. Y ahí, bueno, tengo que dar créditos a gente que me inspiraron mucho, que mayormente la música brasileña de Hermeto Pascoal o Tonini Horta, que ahí encontré armonías que no conocía, pero después también entendí algunas lógicas, y entendí, bueno, viene de la guitarra o de otros instrumentos. Pero en realidad yo no tengo... Intento de hacer lo que me guste, probando, claro, pero no sé qué decirte en realidad. No sé. Porque ahora, por ejemplo, estos dos referentes que topas que son súper bacanos, porque, a ver, Hermeto Pascoal, él empieza a explorar cosas ya fuera de los 12 sonidos, ¿no? Empieza como a jugar ya con más como pensamientos texturales, como un pensamiento del sonido más... Como color, más como colores, como energía mismo, ¿no? Eso mismo. Pero eso es cuando escuchas la música de Hermeto, a mí no me choca eso. Es como, es un sonido universal, ¿no? Es su música universal y es como... Es sonido, eso mismo. Es sonido, exactamente. Y está bueno concluir eso porque a la final, a ver, nosotros nos movemos dentro del lenguaje occidental, ¿no es cierto? Nos movemos entre frecuencias pixeladas a la final, ¿no? Que han particionado el espectro y lo han puesto ahí. Y gente como Hermeto lo ve más smooth, todo, ¿no? Lo ve como que todo está así e integra esas frecuencias a jugar con todo eso que, si regresamos otra vez a esa idea de que teóricamente está en ese punto, existen reglas o leyes, o lo que te decía que Ted Green pensaba sobre la armonía, que escuché una vez en una entrevista que le hacen, dice los policías de la armonía, ¿no? O sea, la gente que está como, oh, cuidado, no, aquí era novena, ¿por qué pones novena bemol? Cosas así, ¿no? O novena aumentada era aquí, ¿por qué pusiste novena? Ese tipo de cosas que ya en solos, por ejemplo, como en el mismo solo de Wes Montgomery, hay un análisis del solo de Wes Montgomery, él... Me parece que en Re 7, yo creo que es el blues de él, en Re 7 no pone la séptima menor, pone la séptima mayor y no pasa nada, pero la intención funciona. O, por ejemplo, también lo que últimamente estaba yo analizando un poco de música déjame acordar, este arranjador y posaunista, ¿cómo se llama? Es Bruckmayer. Sí. Bruckmayer, ¿no? Yeah. Y él usa esos colores, ¿no? Esos que se van fuera del contexto y entonces empieza a ver esa nueva perspectiva y esa nueva exploración, ¿no? Que ya no está fijada en esa teoría, digamos. Así, ¿no? Y que muchas de esas cosas en realidad ya se daban justamente como para topar el punto de Cuba, ¿no? Si uno analiza muchos solos o cantautores que
están yendo a cosas donde la teoría no estaba, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, un acorde alterado y le ponen novena natural en la voz, pero queda como color y queda bacano. Pero si tú la analizas teóricamente dices, no era novena, debía poner novena aumentada, subir un medio tono. Entonces ahí, en ese punto, tú con la música cubana te fuiste alimentando también por el lado cantautorial, así tipo Silvio Rodríguez o ese tipo de cantautores o sí, seguro. Otros, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí con la influencia cubana que tú también absorbiste, ¿no? Sí. Bueno, en mi infancia en casa siempre fue música cubana con mi papá. Y bueno, él dice que él siempre me ha puesto Pablo Milanés y los otros eran los Bam Bam. Esos dos referentes muy importantes de la música cubana. Sí. Eso estaba sonando en casa todo el día. Pero ahora es donde como adulto lo estoy escuchando de nuevo. Y es como, y también me acuerdo de muchas cosas en realidad. Donde yo escuché temas de Pablo por mi primera vez pensé, pero yo sabía que yo ya lo conozco. O los Bam Bam lo mismo, exactamente lo mismo. Pero sí, ahí con la música cubana yo me alimento más de lo rítmico en realidad. Y esa música de la nueva trova, como es Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, me encanta para escuchar, y también lo armónico me gusta mucho porque es una mezcla nueva que ellos crearon, que ni sé cómo decirla, pero tiene armonías, claro, cubanas, influencias de Norteamérica, influencias que son quizás más simples de música popular. Y eso me gusta mucho, porque también es una mezcla muy especial, como tú dices, también con cosas que son especiales, donde hay acordes donde no deben ser, claro. Pero están. Y eso es una cosa que quiero decir sobre lo de la teoría. Un profesor norteamericano que se llama Michael Veal me enseñó una cosa muy simple. Él ha dicho, no hay ninguna música que no lleva teoría. Toda música tiene teoría, si no, no se podría reconocerla. Claro. Si tú escuchas la música del Hermeto, sabes que es Hermeto. Entonces hay un sistema, una teoría. Sí. Pero la pregunta es, claro, si uno siempre lo ve todo desde el punto de vista europeo, eurocéntrico, exacto, dices, eso no lo puedo explicar de nuestra manera, entonces no lleva teoría. Es world music, lo muy hacen bueno, porque lo tienen en la sangre, no sé qué, que todo no es verdad. Son otras formas de teorizar, es otra cultura, pero totalmente, todo lleva un sistema. Si no, no se podría reconocer. Si tú escuchas un guaguancó, una rumba, sabes que es una rumba, porque se reconoce, y no es que cada cual hace lo que sea. Llega, digamos, a concluir después de la experiencia del hacer. Eso ni lo sé, porque yo no sé cómo se han construido los estilos, eso no lo sé. Pero hay sistemas en cada música. Solo es que muchas culturas no tenían los recursos para documentarlo de su manera, ¿entiendes? Claro. Porque muchas universidades también en el mundo entero sigue el punto de vista europeo y tienes que integrarte a eso. Sí. Pero lo que sería importante es que cada cultura pueda explicar sus artes, sus músicas, de su manera. Exacto. Por eso es importante para decir sobre la teoría, que todo lleva teoría. Solo, ¿cuál es la pregunta? Solo que la teoría, digamos, no viene de esa teoría, como tú dices, eurocentrista, que desde ese punto de vista todo podría ser, que no es de eso visto como un error. Eso mismo, y eso es el problema, eso mismo. Ahora también se da un punto que está chévere discutir en eso, se da con las escuelas de jazz, que también ponen una teoría como punto de análisis o referencial, donde justamente pasa eso, ¿no? Que no hay una, digamos, empieza a dogmatizarse. Claro, cuando realmente eso no empezó así. Y creo que debe continuar así, o sea, súper instintivo, ¿no? Y que se desarrolló así hasta que un punto lo cogieron y lo encapsularon como enlatarlo de pronto, ¿no? Para mí en realidad todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con
con las teorías. Me gusta muchísimo lo que acabas de decir, donde la teoría prácticamente es el sustento de lo que tú estás en ese momento o en la estética que llegaste o que llegaste, sea que fue accidental, instintiva, empírica, lo que sea, pero tiene una teoría, tiene una lógica. Eso mismo. Hay una lógica. Eso mismo. Hay una lógica. Y que la puedes explicar, belleza, porque ahí está como confluyendo todas esas situaciones, digamos, teóricas, entre comillas, pero que en realidad en ese punto donde tú topas se podría encontrar de cierta manera la libertad creativa. ¿No es cierto? Sí. Porque ahí ya te desprendes de eso. Claro. Te desprendes de eso y empiezas a pensar más sobre tu experiencia, sobre la esencia que estás en ese momento pensando y cómo lo vas a la final a empaquetar. Porque a la final es eso, ¿no? O sea, esa idea tan especial, tan tuya, tan auténtica, a la final tienes que empaquetarla para que pueda ser, digamos, percibida, ¿no? Esa energía de la manera como tú la percibiste y no deformarla tanto, ¿no? ¿Cierto? Porque cuando, por ejemplo, vas a adaptar o hacer un arreglo, ya de lo que tú pensaste, digamos, del lead sheet que tú pensaste, dijiste, esta es la idea más básica que me... Y cuando empiezas a arreglar, empiezas a meter cosas y empieza a perder, a deformarse de eso de pronto. Depende. Para regresar a eso de las escuelas y que te enseñan también en las escuelas de jazz, yo intento de ya no pensar en esa palabra jazz, porque primeramente a esos referentes que se dice que eran jazzistas, muchos de ellos dijeron no. No existe el jazz, no toco jazz. Entonces yo de verdad intento de, quiero respetar eso y decir, no, es la música de Miles Davis, es la música de Max Roach. Y olvidarme de ese género, no olvidarme de la cultura, que eso es lo importante, que es la cultura negra norteamericana. De ahí sale esa música. Pero entonces después me pregunté, bueno, entonces me enseñaron todo con esa palabra jazz, eso es jazz, no sé qué. Olvidarme de eso y no querer hacer jazz ni nada de eso. Yo soy yo. Intento de sacar la música que yo puedo sacar con el respeto a toda la gente que desarrolló estas músicas que a mí me interesan. Y después, a la hora de arreglar algo o de componer, claro, es la pregunta en cuál es tu base de handwerk, de cosas para trabajar. Claro, los materiales que los vas a usar. materiales. Y ahí no sé, ahí intento de desarrollar ideas, eso, rítmicas, armónicas. Sé que hay cosas que me gustan, pero siempre intento de trabajar más en esas cosas. Porque también a veces hay la tendencia que quizás uno dice, no, saqué eso que es lo más puro de mí y lo más simple y ya, ahí está, bien. Pero quizás hay más aspectos dentro de la música que se podrían desarrollar más. Y eso es como una combinación difícil, ¿no? Desarrollar, aprender cosas, pero además a la misma vez ser tú mismo. Muy difícil, muy difícil. Pero yo lo intento de hacer ese trabajo y no dejarlo. Porque yo sé cuál partes quiero desarrollar. Y yo veo, si yo escucho un disco de no sé quién, de Milton Nascimento, me encantan las melodías y sé que yo puedo desarrollar mi lenguaje melódico más y más, claro, sin tener que copiarlo. No. Pero esa es la cosa, yo veo que eso es muy bueno para mí. No tengo que hacer lo mismo que él, pero veo eso es en otro nivel, pero por eso no me estoy comparando ni nada. Más bien te llegas a un punto de entendimiento. Eso mismo. Para partir del entendimiento sobre lo que tú estás queriendo expresar. Ya, totalmente, sí. Es muy bueno. Me gusta una cosa que quisiera señalar sobre lo que tú acabas de hablar, es cuando, por ejemplo, tú hablas de jazz y que jazz no, o sea, no, sino que como no tomarlo como una doctrina que lo han querido construir, ¿no? O que lo han construido, que está por ahí girando como
un dogma, ¿no? Que Total. está girando ahí como que y que también te inhibe de expresarte propiamente. Pero me gusta lo que tú concluyes, que es vacancísimo, ¿no? Es muy bueno eso de ver mejor a los expositores como sus músicas, ¿no? O sea, por ejemplo, Miles es la música de Miles. De Miles. Nada más. O sea, y cada persona que ha logrado entrar en esa compenetración con el material y poder entender de manera auténtica las cosas. Auténtica tampoco quiere decir que se invente otras frecuencias, porque no hay. O sea, tenemos esas posibilidades limitadas también como humanos, que escuchamos ciertas frecuencias y en eso nos movemos para pintar sobre esas frecuencias. Y ahí entonces verlo mejor como los artistas que han logrado desempeñarse en ese mundo sonoro. Eso mismo. Para poder tú tomar ese mundo sonoro y desempeñarte tú como artista, como expresar lo que tienes al final. Y no encasillarte en un dogma como, por ejemplo, podría ser lo que nos han planteado como el jazz. Eso mismo. Me pasó una cosa, te cuento una experiencia que me pasó hace muchos años atrás. Hay un festival de jazz en Quito, que es el jazz del Teatro Sucre. Súper bacano, que empezó un jazzero ecuatoriano que se llama Cayo Iturralde, un bajista. Y yo fui a ver, yo en esa época tocaba mucha música tradicional ecuatoriana. Tocaba cosas muy, muy de la colonia, que venían sobre, ¿sabes? Lenguaje tonal, ¿no? Sobre cuartas, ese tipo súper, súper tradicional, donde se crearon sobre eso formas y estéticas que se reconocen como música ecuatoriana, ¿no? Ese punto ahí de que ese tipo de inflexiones o cosas sonoras te hacen sentir que, oh, esto es música ecuatoriana. Y que sí, o sea, llegó esa gente a ese tipo de sintaxis o de poder sintetizar, digamos, esos elementos que giraban en la colonia y lo aterrizaron hacia también el indigenismo que había ahí y lo pusieron en un contexto, pero súper mixturado, ¿no? Entre la música occidental que llegó y la música indígena que había, ¿no? Que estaba completamente, digamos, despixelada. Entonces llegó la música pixelada y ellos estaban despixelados porque tocaban con instrumentos que no tenían un centro tonal ni tampoco nada. O sea, ahí iban con instrumentos súper de aerófonos y cosas muy básicas, ¿no? Bueno, se contaminó todo eso en 500 años, que es de eso, un poquito más, ¿no? Y empezó eso. Entonces yo llegué a este evento del Teatro Sucre primera vez, veo ahí, veo a unos brothers ahí creo que era un pianista, con trabajo y batería. Primera vez que lo veía. Empiezan a tocar un ritmo que yo no comprendía en la batería, ¿no? Después me enteré que eso era bebop, ¿no? Entonces, como swing, alguna cosa de eso estaban tocando, para la batería y empieza el solo del bajo solito. Digo, wow, qué hermoso eso, ¿no? Me impactó. Se quedó el bajo solo. Digo, wow, ¿cómo? Empezó a hablar. El tipo empezó como a comunicar algo en ese momento. El baterista era como que a veces le hacía unos fills, algunas cositas. Él lo dejaba, después entraba el batería y se quedaba solo también. Digo, wow, ¿qué es esto? Me encantó. Entonces yo le contacto a Cayo Iturralde y le digo, brother, quiero unas clases de bajo. Enséñame a tocar un poco lo que escuché. Él me dice, perfecto, cae a mi casa. Fui a la casa de él a recibir unas clases de bajo eléctrico y le digo que puedo escuchar. Y boom, me manda un disco que me desubicó completamente en ese momento. Que me manda este disco de Pat Metheny, que creo que era History de Pat Metheny, un disco completamente nada que ver con lo que yo escuché ese día. O sea, entonces yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Es un sonido ahí con unas voces largas, unos pads gigantescos, un sonido de guitarra de él, creo que lo reconocí en 5 segundos en el medio de una canción. Y digo, ¿y dónde está la guitarra? ¿Qué es esto? No entendía nada, ¿me entiendes? No entendía nada. Y es por eso, porque me fijé en un estereotipo, que traté como de relevar un estereotipo que en ese momento se fijó en mi cabeza y quería buscar ese estereotipo, ¿no? Más tarde me di cuenta, obviamente, que ese estereotipo estaba por ahí, ¿no? Por Charlie Parker, por John Coltrane, por esa época, y eso era lo que había escuchado. De hecho, cuando una vez yo estaba escuchando Billy's Bounce, dije, esto es lo que escuché ese día. Bacano, digo, qué chévere. Entonces, y al final es por eso, porque de pronto cuando tú conversas en esos momentos que estás con toda la ignorancia del mundo sobre el contexto, entonces no tienes a alguien que te dice, brother, esos son artistas que están partiendo de por acá, por allá, y están cogiendo el material y están filtrándole a través de su entendimiento y a través de lo que quieren expresar en ese momento, que es otra cosa. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, primero, eso es lo... La gente
dice jazz, o dicen, bueno, ahí hay influencia de jazz. Y ahí también es interesante, ahí también decirlo de otra manera. Si tú tienes influencia del lenguaje melódico de vivo, bueno, es muy fácil. La música de Charlie Parker, la música de Bud Powell. Y directo. Y es directo. Y ahí ya tienes la persona, ya ves también quizás las circunstancias dentro de que esa persona tenía que vivir. Y no todo es jazz y jaja. No. Son historias muy tristes. Y tristes, fuertes y... Eso mismo. Pero es mucho mejor dicen, no, la música de Charlie Parker. O, por ejemplo, con Miles, también es muy interesante porque yo antes también pensaba, después del segundo quinteto, él ya dejó el jazz, ¿entiendes? O después de Beaches, pero eso ya no era jazz. Es verdad, porque después se fue como saliendo sobre justamente la exploración. De ese dogma, eso es la cosa. Exactamente. O donde le querían dogmatizar a él. Eso mismo. Eso nunca era jazz, era la música de Miles Davis. Y había una época donde los periodistas blancos dieron, eso es jazz. Le calificaron. Eso le mismo. dieron una calificación. Y tienes que quedarte en eso y no sé qué, y lo que sea. Pero no, él siguió con su música. Lo mismo con Coltrane. Y así es súper lógico también. Si tú ves los artistas con su camino. Y no decir, ahí estaban haciendo jazz y después salieron de eso, hicieron no sé qué. No. Es su música y ya. Y si ellos mismos dan un nombre a la música, bien. Pero que generalmente ellos, en este contexto de decir, hago jazz, no lo hacen. Ya, claro. No lo hacen ya. Sí. Porque también son conscientes de que lo que estamos ahora nosotros discutiendo, también lo pensaron. Dijeron, ¿qué es esto? O sea, a ver, ¿quién me está poniendo a mí una etiqueta sobre lo que yo estoy haciendo? Si yo realmente lo que quiero es expresar algo a través del sonido, ¿va? Sí. Esa es la base. Eso mismo. Ahora, con qué material tú hagas, con qué concepción teórica, también llegamos a eso que está bacano, que es la teoría que tú hiciste, tu lógica, ¿no es cierto? Es interesante una cosa que me ha sucedido en los últimos tiempos y que yo he tratado digo, a ver, pero yo soy pro, no existe el error. Yo soy pro eso. Pero a los tiempos me pasa que me encuentro con mucho cantante que se desafina, por ejemplo. Entonces ahí yo digo, a ver, empiezo yo un poco a ver ese punto. ¿Qué pasa ahí, no? Porque digo, a ver, para mí el cantar, el tocar encima de una armonía no es más que un efecto de resonancia. Es decir, resonar a ese cuerpo, referencial armónico si quieres, si hay en ese momento, y resonar a ese cuerpo armónico y expresar. Entonces, si alguien se desafina, ahí sí me puse a filosofar dentro de mi cabeza y digo, pero ¿por qué cuando se desafinan yo no lo acepto? ¿No entiendes? Yo no puedo aceptarlo. Pero es simplemente porque creo que esa persona que está desafinándose no está permitiéndose resonar con el cuerpo que está escuchando, sino que está bloqueando esa resonancia y está bajándose, digo, 8 Hz cuando tenía que ser eso, ¿me entiendes? Por un efecto de resonancia. ¿Qué opinas tú de la gente que no llega a afinarse, por ejemplo? Mira esa pregunta tan extraña que te hago de lo que estamos ahí hablando. Porque es un poco, ¿sabes? Estamos moviéndonos en el filo de eso, ¿no? De, a ver, era alterado. ¿Por qué pones quinta justa? Tipo, concibiéndole desde el punto de vista de, ¿me entiendes? ¿No? Podría ir, pero ¿y por qué? ¿Me entiendes? Pero después encuentras que en otro campo armónico sí iba la quinta justa. Y vos dices, entonces, ¿por qué acá no le puedo poner? ¿Me comprende? Sí, yo entiendo totalmente. Esa pregunta de dónde uno dice, no, ahora sí. Ahora sí, estamos correctos, ¿me entiendes? Pero creo que es tan difícil. Es complicado. Es muy difícil. Primero, eso de afinación, primeramente me da igual. Como siempre toqué en pianos desafinados, también hay diferentes tipos de afinación. No es que Ron Carter o Charlie Haden no afinan o Paul Chambers. No, pero es otro tipo. Eso es otra cosa. Eso es. Y lo mismo, no sé, Coltrane en el saxo, hay cosas que ni sabes cómo transcribirlas porque están no en el... No llega, no entiendo, porque viajan por otras frecuencias y se escucha bien por el contexto. Eso mismo. O sea, ellos le contextualizan
¿qué será? Si podemos, no sé si hablar de un valor de honestidad con ellos mismos, no lo sé. Pero eso de... Pero ahí están resonando ellos con esa armonía, ¿no? Exactamente. Para mí es más la pregunta como en un contexto musical, digamos, o profesional o de un grupo, como qué principios tienes que tener como líder o compositor para después corregir la gente o no corregir, o dónde estás como, eso me gusta, lo escribimos, nos quedamos en eso, y dónde eres muy picky y dices, no, por favor, otra vez. Es que ha pasado, Leandro, ya. Es que ha pasado, Leandro, que, por ejemplo, tú estás en un proyecto, vos estás tocando el piano, tipo, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que no estoy en contra de ella, lo voy a poner como referente porque es extremo. O sea, está en ese extremo que quiero verlo para poderlo confrontar en esto que estamos desarrollando, que es Yoko Ono, por ejemplo. ¿No es cierto? Yoko Ono viene, paga y se manda un tema encima de tu armonía o de lo que sea, ya. Un sonido que tú estás emitiendo en el piano, y la man empieza a tirar unas cosillas que están como debajo de las frecuencias que tú estás proponiendo para resonar. O ella te propone frecuencias para resonar, pero empieza a haber esa como discrepancia sonora, fuerte, pero... ¿Qué pasa ahí, Leandro? ¿Qué opinión tienes sobre eso? O sea, eso de qué está bien, qué está mal. Esa sería la pregunta. ¿Qué pasa ahí? Porque son un caso un poquito extremo. Un poco para imaginarnos el contexto. Muy difícil, muy difícil. No sé, al final, ¿me gusta o no? No sé. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo me he puesto, te digo, que dicen, pero me paso a veces días, digo, a ver, pensemos, digo, pero porque yo estoy pro de todo, ¿me entiendes? O sea, yo estoy pro de la improvisación libre, yo me pongo ahí con la gente ahí, pero cuando viene alguien que no afina, me molesta. Me molesta. Porque es como... Y peor cuando cantan un tema que ya conocemos. Ahí sí eso es el top. Así como que vamos con este tema que conocemos y no llego ahí, ¿me entiendes? Un poquito. Sí. Te entiendo muy bien. Y yo he concluido eso que te digo. O sea, perfecto, esta gente no está resonando. Hay un bloqueo ahí que no le está permitiendo escuchar para poder resonar en donde se propone, digamos. Sí, pero para mí es lo mismo con el ritmo, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un tema y a la persona que toca la batería digo, bueno, esa es la clave, pero tú te puedes manejar libre en esa clave, ¿no? Pero después toca y la percepción que yo tengo es que yo diría, no estás tocando en la clave o con la clave. Estás... No sé, la estás tocando, la coges como un pattern, pero no como clave, algo está mal, no me gusta. Y entonces critico, pero a la misma vez lo que yo quiero es que la persona se mueve libre y que esté resonando con esa clave, ¿no? Pero muy difícil, porque también a veces si uno mismo se cree que, si yo me creo, yo sé que tú ahora no estás resonando o que sí, ahí también es un problema grande, ¿no? Ya no es o sea, es grande, ahí, exacto, porque justamente ahí, y bueno que estemos hablando de esto, porque ahora vamos a entrar con el ritmo, ya pasamos de la armonía. ¿Sí? Y su relación melódica y lo del ritmo es increíble eso, porque, a ver, a veces tocas con gente que es estable con el tempo, y hay veces otros que te jalan como locos. Y vos dices, pero aguántate un rato. O también gente que no siente lo que está dentro de la subdivisión, que no lo siente, que solamente, a ver, no que no lo siente, pero que es como que falta un detalle ahí en esa resonancia rítmica que podría ser tomada. Y lo de la clave es espectacular. Te voy a hacer aquí una pregunta que es como un claman, ¿no? dentro de ahí. Tengo un amigo cubano, un gran amigo cubano entrañable, fue mi profesor de música cubana, así que le quiero bastante porque me abrió ese campo, ¿sabes? De la música cubana, porque en Quito no, en Quito es más 6/8 de mis influencias, digamos. Cuando él lo conocí, me abrió sobre ese mundo, ¿no? Del son cubano, del bolero, del changüí, de todos esos ritmos súper lindos, ¿no?
Y entonces él últimamente, ¿no? Él últimamente se ha metido mucho en la discusión de que la salsa no existe. ¿Ya? ¿Qué opinas tú entre son cubano y salsa, justamente tomando como pie lo que tú estabas hablando de la clave, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es tu opinión en esa, Leandro? Bueno, Tata Guinness, percusionista cubano, dice eso mismo. Hay un video donde él está en Francia haciendo una masterclass y está enseñando los movimientos y los patrones en la tumbadora. Y después dice, y esto se llama guaracha, no salsa, salsa no existe. Y los franceses empiezan a reír, jajaja, no sé qué, pero él, serio, porque es eso mismo que quiere decir. Entonces, de esa base, cuando se dice, bueno, a el son y la guaracha, que es la base de lo que después es salsa. Para mí la salsa sí existe, porque esa música en Nueva York, en Colombia, en Puerto Rico, o en toda Latinoamérica, en todas las Américas. Y eso es la salsa, pero la música en Cuba no es salsa. Eso es el son, suena muy diferente, es otra cosa. Por eso digo, entiendo muy bien lo que dice Tata Guinness, que dice no existe, aquí tiene otro nombre, es verdad, pero a la misma vez, claro, existe, porque es diferente. Igual. Es que la estética también es hay una estética diferente. muy diferente. Entonces, ni sé qué decirte. Bueno, para mí lo importante es que la música cubana, que eso no es salsa, en mi opinión. Y yo creo que casi todos los cubanos lo saben. Ellos lo saben, es muy obvio, porque si tú vas a un concierto de una orquesta cubana, eso no es salsa, eso es timba, que es lo que se creó después en los 90s, que es mucho más duro, muy diferente. Eso no es salsa. Salsa es la apropiación en realidad de la música cubana, porque eso es la otra realidad, que después del 59 y el embargo de Estados Unidos, los cubanos no podrían entrar al mercado internacional de música con su propia música. Entonces fueron esos puertorriqueños viviendo en Nueva York, haciendo el son de una otra manera, después le llamaron salsa y fue un boom gigante. Pero los mismos cubanos de eso nunca vieron nada. Por eso es la triste realidad, que al final la base es cubana. Y porque Cuba no podía entrar a esos mercados, eran otros que lo hicieron con esa misma música. Entonces para mí la salsa existe, pero para mí no es muy relevante. No me interesa tanto. Para mí es el son y la timba, que es como la raíz, ¿no? A la final. El son es la raíz de todo lo que es salsa. Y mucho lo que también lo llaman latin, lo que sea, es música cubana. Claro. Mucho. Sí. Entonces mejor llamarlo música cubana, pero si tienes música de República Dominicana, es música dominicana. Exactamente. Pero eso de latin no. Si quieres decir música latinoamericana, ok. Pero ahí igual me pregunto, bueno, música de Jamaica, aunque es ahí justo al lado de Cuba, ¿eso es Latinoamérica o no? ¿O Haití es Latinoamérica? ¿O Trinidad y Tobago? No sé. Por eso también ese término también no me gusta. Entonces yo intento, no sé, es difícil. Digo, mucho hablo de música caribeña o música sudamericana o eso lo que es salsa, que claro, después está en todos sitios, pero no sé, difícil. Pero y en ese punto es chévere, porque a la final sí, el resultado de la salsa es buena esa, porque es una apropiación cultural a la final. Claro, se apropiaron de elementos, pero estéticamente se portó a otra cosa. Porque lo tú que le pones siempre un pasa par ahí entre salsa y timba y no hay una similitud. No. O sea, hay una cosa, eso hay mismo. alguito, ¿no? Pero no tiene, o sea, no, suena totalmente diferente. Suena completamente diferente. Eso mismo es la cosa. Exacto. Y claro, y a la final la salsa nace en, ¿qué será? Nace en Nueva York, puede ser, creo ¿no? que sí. Puede creo ser que sí. Nueva Es York lo que dicen. es donde nace esa onda, porque también un país, Estados Unidos como tal, bueno, Nueva York, una ciudad
que confluye, o sea, culturas y culturas Total, y culturas. total. Como lo que nosotros estamos viendo en este momento, Leandro, que sucede en Zurich, que no es en este momento, pero aquí hay una cantidad de culturas que se están confluyendo y que sin duda tú, en tu experiencia aquí, vives eso. ¿Qué pasa con eso, Leandro, en Suiza a nivel de confluencia de varios pensamientos, músicas, gente, formas de pensar, musicales, hablando musicalmente? ¿Qué está sucediendo en Zurich, por ejemplo? Porque es súper cosmopolita, digamos. Hay mucha gente que está aportando, pero ¿qué hay? ¿Qué está pasando ahí, Leandro? Bueno, yo creo que están pasando cosas, pero todavía falta ver el potencial grande que hay. Hasta ahora yo veo eso multicultural. Pero ahora con la generación de hijos y hijas de inmigrantes, cambia la discusión, ¿no? Ya nosotros decimos, no, nosotros somos Suiza. Fertig. Pero ahora, ¿qué puede crecer de eso? Porque nosotros que aquí crecimos bicultural, es que crecimos bicultural. Tampoco quiere decir que yo soy cubano, ¿entiendes? Y que yo toco la música cubana. No, no, no. Yo soy yo y aquí. Y siempre es muy difícil entre esas dos culturas, también en las familias, pero como persona, como artista, como lo que sea. Entonces, eso veo que eso lo comparten mucha gente aquí, que crecieron con dos culturas, una que domina, que todavía es la cultura suiza, que nadie sabe qué es, pero es algo que domina y que dice lo otro tiene menos valor. Entonces ahí siempre tienes un conflicto, pero yo veo entonces aquí hay muchísima gente con ese mismo pasado o con ese conflicto. ¿Por qué no nos podemos juntar Claro. y hablar de eso mismo? ¿Por qué te planteo esa pregunta saliendo de la salsa con el son? Ya. Porque a la final la salsa nace de esa aceptación y nace algo nuevo a la final. Sí. Que sea aceptado no por mi profesor, que te digo que el brother se puso ahí como... ¿no? Pero en realidad yo lo veo súper chévere que haya sucedido por la razón mental. Porque si es cierto, de cierta manera mi percepción sobre la cultura en estos últimos tiempos está cambiando. Me estoy volviendo con un pensamiento medio acultural en realidad. Porque yo estoy considerando que la cultura, de hecho, es parte de una manipulación también mental de la gente que participa en esa cultura y que se mantiene fija por mantener algo que es positivo desde cierto punto de vista, pero es negativo en un contexto también dentro de esa confluencia de cosas culturales que están pasando en ese sitio. O sea, que aporta, ¿cierto?, para tener un piso de donde partir, pero al mismo tiempo ¿me entiendes? Se vuelve como una herramienta de manipulación mental para esas personas. Entonces, en ciudades como Nueva York, o en este caso acá en Zurich, donde toda la gente viene con diferentes softwares mentales, viene un software de acá, un software de acá, entonces es como que, a ver, ¿cuál es mejor? ¿El mío o el tuyo? El mío es mejor que el tuyo, y no hay una cuestión de decir, esto no existe, que es lo que la música trata también de decir eso. O sea, para mí, en eso de las expresiones, digamos, artísticas, ¿no? Trata de decirte, atención, o sea, la cultura puede ser un medio de manipulación, porque mejor, como tú dices, no nos abrimos y nos aceptamos y jugamos todos con nuestras fortalezas y debilidades y sacamos algo y le hacemos que viva, ¿no? Y no lo separamos. Porque justamente ahí vemos en este tipo de sociedades donde confluye tanta cultura que en realidad nos hace vivir separados. En lugar de estar con la cabeza abierta y decir, bueno, sí, en mi país me levanto a las 9, no pasa nada, pero aquí me levanto a las 6, fresco. Ah, pero ¿y tú no agendas tus termins? No agendo mis termins. No, para que se entienda, mis
mis momentos de meeting o mis momentos de... Mira, ya no encuentro ni la palabra en español para decirlo, ¿no? Sino que no anoto el café que me voy a tomar con Leandro mañana. Eso yo no lo hago en mi cultura, pero acá sí se lo hace. Ok, mañana tomamos un café a las 5, lo anoto. Bueno, juguemos con las dos. Porque juguemos con las dos. Una me anoto, chévere, ya no tengo que pensarlo. Me levanto a las 7 y digo, perfecto, a las 5 tengo que tomar un café con Leandro. No lo veo mal. Está bacano, me organizo un chance. Pero también, ¿por qué no aprendo de la otra cultura y me organizo y digo, belleza, ahora estoy pasando por la Blumenfeldstraße, José vive acá, Leandro dice, José vive acá, le timbro, José, ¿cómo estás? No me avisaste. No, Leandro, ¿cómo estás? Pasa nomás, tranquilo. ¿Comiste? No. Vente, que estoy cocinando una pasta, brother, vente a comer. Eso sucede en la otra cultura. ¿No? Entonces, como fusionar esas dos, y ahora, en el nivel musical que estamos hablando, que funcionen esas dos formas de verlo, ¿no? O sea, tipo en la música, por ejemplo, a nivel, digamos, cultural, en Cuba, tú sabes, la gente está tocando en la calle ahí, tranquilo. Por ejemplo, sí. Tranquilo, No, claro. Sí, tranquilo. Sí. En los conservatorios tú ves a la gente tocando ahí en los pasillos, en la entrada, en todo lado. Y acá no. Claro. Acá hay un lugar específico donde tú puedes ir a tocar muy aislado y también está bien. También está bien. Pero entonces ahí, en eso ¿tú qué perspectiva ves en esta sociedad? ¿Cómo le ves a nivel de esa madurez de pronto que debemos llegar como que somos parte de esto a la final? Para llegar a tener esa pasta donde no haya esa división que se da. ¿Cómo le ves tú digamos, en dónde se encuentra esa frecuencia en Zurich? ¿Cómo está? Bueno, falta mucho trabajo. ¿Por dónde crees tú que se pueda trabajar? Porque a mí me interesa, sería muy, muy legado, muy bonito poder llegar a tener una convivencia más común, más abierta, ¿no? Bueno, hay creo que 2 puntos importantes. Uno es nosotros mismos, emigrantes, hijos, hijas de emigrantes, que nosotros nos liberemos de esa concepción de Suiza, que nos aceptamos nosotros mismos, que también los labels que nos pone una sociedad que nos pueden dar, que no nos importen quizás. Por ejemplo, eso de latino, eres latino. Oye, en Cuba nadie es latino. Nadie es latino, eres cubano y ya. Latino es algo de aquí. Exactamente. Entonces, liberarse de eso, no tener que ser alguien que la sociedad te dice que debe ser, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, la gente que nació aquí y creció aquí, también quizás ser un poco más agradecido de poder vivir aquí. Y no verlo tan negativo. Y ver que aquí estamos muy, muy privilegiados. Y que tenemos muchas posibilidades para crear. Pero hay que ponerse las pilas y hacerlo. Claro. Y no pensar que en otros sitios eso pasa a sí mismo. No es verdad. Claro. En todo el mundo donde pasa algo, la gente luchó por eso. Por música crearon algo, es un trabajo. Sí. Entonces yo veo eso como también agradecer la realidad que tenemos, tanto de privilegio, pero también la realidad súper multicultural. Y hacer cosas, ¿ya? Hacer música, no ponerse labels. Yo creo que mucho es posible. Intento de hacer mi camino y de contárselo a gente y de hacer proyectos, motivar gente, inspirar gente, no sé, inspirarme a mí mismo. Sí. Todo. Al otro lado, el otro punto importante es claro que también una sociedad en general tiene que reflejar sobre eso. Porque, claro, el racismo en cada sociedad es muy específico y muy diferente, pero en Suiza hay racismo y hay el concepto del blanco. Existe 100%. 100%, sí. Y eso es el fundamento de todo eso
que después es la cultura dominante suiza, que Claro. no es cultura suiza, es cultura blanca, mayormente. Sí. De gente que dice, no, nosotros somos los blancos y ustedes... Aquí se dice después Schweizer und Ausländer, no, los suizos y los extranjeros. Pero es un concepto súper racista, Es que es, loquísimo. hay un ideal y lo que no es el ideal es lo demás. Es increíble. Y toda la asimilación a ese ideal funciona así mismo, que se llama blancamiento y todo eso, y que existe todo aquí, aunque Claro. mucha gente no lo quiere entender. Y bueno, hay que hablar de eso. Y especialmente tiene que hablar esa gente que pertenece a la cultura dominante, tienen que hablar sobre eso. Yo no quiero que gente que no son parte de los blancos tengan que hablar de... No, son los blancos que tienen que cambiar. Y no sentirse como blancos, ahí está la cosa. Ahí está la sentirse cosa. como ser humano y tranquilo. Pero es que es buenísima, es buenísima porque a ver, a mí me ha pasado algunas experiencias, ¿cierto? De eso que tú me dices de Outlander, así como al piso y con gente, músicos, directores que están en la dirección de Musikschules y cosas así, que te lanzan una pequeña onda ahí, como por ejemplo dicen, nosotros pensamos así, tipo así, ¿no? Entonces yo digo, a ver, yo cuando llegué acá, una de las cosas que quise hacer y que lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho es haber ido a estudiar en una universidad acá para ver qué hacen ahí, cómo piensan, a ver qué onda. Pues ya después de eso digo, ya, pero entonces ya todos salen de los 18 años, se van a la universidad, digo, yo fui por ahí, vi cómo es la onda y ahí me topaba con esa onda de lo que después, por ejemplo, yo estaba en China, te cuento una experiencia que tuve en China sobre un poco lo que estamos hablando. Estábamos en China con chinos haciendo proyectos de instalaciones y exposiciones multiculturales, justamente, ¿no? Y nos topábamos grupos de 5 donde desarrollábamos un tema entre chinos, suizos, Outlanders, y armábamos un concepto y armábamos un marco conceptual donde expresábamos después algo y lo presentábamos. Y ahí teníamos unos tutores, gente que iba a ver un poco, a regular un poco, ¿no? Porque era todavía en un contexto académico. Entonces llegó una compositora alemana y mi compañera, que era china, hacía unos movimientos con la mano, que era de su folclore. Lo había integrado en esta presentación y ella dijo inmediatamente una cosa súper eurocentrista, que dijo, no entiendo lo que haces. O sea, digo, si tú no entiendes lo que yo hago, es necesario que tú entiendas para que sea aceptado por ti. O sea, eso me quedó súper clavado en la mente. Entonces, mi compañera que me decía, José, no entiendo lo que me está diciendo, ¿por qué me dice eso? ¿No? ¿Por qué yo tengo que parecerme a ella para ser aceptada por ella? Y le persiguió todo el proceso con eso. No entiendo lo que hace, no entiendo. Y le trataba de explicar, yo vengo de acá, no, pero es que no entiendo lo que hace. Y digo, o sea, no se trata de... claro. No se trata de eso. Y ahí un poco recae en lo que tú dices, ¿no? Dejar de pensar como blancos. ¿No? Que un poco entiendan que realmente mejor pensar como seres humanos. Que un poco, diga, a ver, aquí me va a poner un poco raro al decir esto, pero es que un poco los sudamericanos estamos acostumbrados a sentirnos un poquito menos de algo. Porque ya somos mestizos por naturaleza, por ese shock cultural que tuvimos por medio de la conquista y que somos una mezcla de indígenas con europeos a la final. O sea, tenemos esa mezcla, pero quien quiera o no. Y que después, poniendo una cosa un poco descontextualizada de lo que estamos hablando, pero quieras o no, se mantuvo hasta ahora. O sea, hasta ahora se vive eso de que la gente mestiza en Ecuador tiene un pensamiento blanco, ¿me entiendes? Entonces, como que eso también es una discusión en Ecuador. A ver, ¿pero por qué? Y todos los indígenas en las montañas, en el campo, trabajando para los mestizos. Pero se quedó esa esencia que llegó, ¿no? Llegó del colonialismo, ok, venimos nosotros, planteamos esta lógica de convivencia y así tiene que ser. Y se quedó heredado hasta el día de hoy. Entonces, y que es un problema que se discute y que todavía no se ha llegado a resolver. Y aquí nos falta bastantísimo. Sí, claro, porque aquí
falta la realización que Europa hizo parte del colonialismo, ¿no? Aquí todavía se habla de ese tema como que, no sé, los africanos fueron ellos mismos. Exacto, es como que exacto, como que no fue nuestra intención. No hicimos nada. Claro. Ni sabemos por qué estamos allá. Y los demás, ni idea. Fueron en avión. Exactamente. Entonces, como que, bueno, sí, o sea, como que fuera natural. Sí. Y esa falta de aceptar creo que no nos permite, y ahí es donde yo te decía de que estoy pensando últimamente en no ser parte de cultura, de la cultura como tal, porque te limita totalmente mentalmente, los razonamientos se van mucho, se condicionan mucho por esa cultura, se condicionan mucho. Leandro, ¿qué te parece? ¿Quieres tocar? Vale, vamos tocando. Sí. Dale, vamos tocando. Afinemos. Vamos a afinar, Leandro. Okay. Vayamos a preguntarle a Martina cómo estamos por ahí. Vamos resolviendo un poco de cosas y estamos listos, Leandro. Vamos ahí. Vale.
Maravilla, Leandro. Fantástico, Leandro. Este tema es un tema tuyo, ¿no? Sí, 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 sí. Fantástico. ¿Quieres contarnos un poco cómo nació, por dónde está el trip del tema? Súper lindo. Me lo mandaste, le empecé a leer y me dio mucha alegría. Yeah. Y mientras le ensayaba también, mi hija, la Elita, empezaba a danzar, ¿sabes? Solo me puse a estudiar ahí con el metro, ¿no? Yeah. Para cogerle la onda. Y ella, mientras estaba moviéndose, se movía todo el cuerpo ahí como Yeah. popé, gogué. ¿De dónde quieres contarnos algo sobre el tema? Bueno, es que nace con esos 4 acordes que es así, bueno, en realidad suena como un tumbado de son cubano, un poco. Y bueno, estaba experimentando un poco con eso y también en la mente cómo integrar o cómo hacer los ritmos más accesibles para aquí o para mi realidad aquí. Sí. Y no sé, si eso lo tocas con una batería, un bajo eléctrico y un Rhodes, si alguien canta, eso ya no suena como un son. Claro, Pero claro. Tiene la clave, tiene la cosa, la información rítmica Sí. que a mí me gusta. Sí. Entonces nace un poco de eso, de experimentar con ritmos. Y claro, hay la melodía dice toti, poti, poti, popi, poti, pa, po, to, to. Y ahí hay una historia buena porque eso en realidad, ese elemento es de un tema de un pianista norteamericano que se llamaba Stanley Cowell. Y él tiene un tema, el nombre no me acuerdo cómo se llama, Épicos, creo que se llama así. Y ahí hay ese elemento. Pero yo en Cuba, un día puse ese mismo disco y mi papá dijo, eso suena como son de la loma, ¿no? Teco, queco, teco, que. Pero claro que no, pero, pero igual entonces eso para mí es el elemento de son de la loma, pero no. Claro. Porque yo lo que le encontraba, porque es interesante cuando uno aprende un tema de otra persona que es como entrar en el mundo de esa otra persona. Claro, ¿no? claro. Y a mí me parecía que había también algo de Herbie Hancock, ¿no? O sea, algo así como Herbie Hancock, me sonaba a veces mucho Herbie y era como, digo, pero... Claro, Herbie me encanta. Y era muy agradable integrarlo para tocar ahora contigo, Ya. ¿cierto? Y después inclusive también tuve dificultades con la armonía, ¿no? Porque son 4 acordes, pero son 4 acordes que no están dentro de la constelación. Entonces tuve que como cambiar mi concepción, lo que te preguntaba antes de tocar, ¿no? Ya. Como cambiar la concepción de realmente dónde está como... No la tonalidad como tonalidad, sino como la tonicidad como en la pintura, ¿no? ¿Cuál claro. es el tono del cuadro? Sí. Y que el resto son simplemente colores que aportan coloración a esa tonización, digamos. Porque yo en realidad solo lo veo, la base sería Fa menor, después y después... Exacto. Es eso, ¿no? Pero después le cambio la onda, ¿no? Claro, el menor se queda, después el re lo hago mayor. Exacto. Casi como dominante lo quiero hacer. Para que y después baja, ¿no? Sí. Pero le pongo otros colores, pero que se mantiene la función. Exacto, pero al final la coloración se mantiene como punto referencial de color, digamos. Eso mismo, pero es que tú puedes cambiar colores y el acorde parece que ahora tiene que ser tónica, porque es un, no sé, D major 7. No. Depende. Depende. Y hay tantas cosas que se puede cambiar, donde tú puedes poner colores. Claro, cada uno con su lógica, con su idea. Claro. Pero dentro de eso hay muchísimas opciones. Con el criterio de que te dé ese momento también. Eso mismo. Que puedas como entrar en eso y meter ese color en ese momento y trabajar con eso al final. Sí. Espectacular. O también a veces tengo un acorde y cambio una nota. Por ejemplo, no sé, un do mayor. Sí. Y lo hago do aumentado, ¿no? Y de ahí ya me salen, cuando veo ese shape,
claro, ya me salen 1000 otros bajos, ideas, pero igual sigo pensándolo como un do mayor. Sí, Pero sí. o lo hago eso, o lo intercambio, ¿no? Tengo un do mayor y lo intercambio después con otro acorde que mantiene la relación, pero que es muy diferente. Y de ahí, claro, salen más ideas y más ideas. Lo mío es como eso. Yo intento mucho de construir con conciencia. y también a veces solo encontrar material y ni tiene que salir algo. Exacto, exacto. ¿Por qué también, no es cierto? Bueno, eso porque uno como que también se pone un condicionamiento. Tiene que ahora salir algo. Ya. Pero no, y ahí ya uno también se va la inspiración. Ya, es difícil, es difícil. O también la pregunta, claro, porque si uno siempre se dice, no, nunca tiene que salir algo. Bueno, si logras así trabajar, no sé, 10 años, maravilla. Si puedes trabajar así, súper, porque estás desarrollando todo el rato y salen temas y todo, pero nunca tienes la presión. Pero Exacto. claro, hay momentos donde a mí también me gusta como tengo que finalizar eso ahora. Para poder ya, o sea, si no se queda todo en el limbo, ¿no? Es difícil cómo hacerlo, sí, pero yo a veces me pregunto cómo gente lo hace cuando componen para una grabación o un proyecto específico con fechas, ¿no? Cómo finalizan las cosas, cómo no solo piensan en finalizar, pero en crear. Muy difícil. Pero también me gusta a veces poner los parámetros, decir, no, Sí. 32 compases. Vamos. Ahí va a pasar. También da libertades, ¿no? Da ideas. Es súper paradójico esto que te voy a decir, que es lo que tú estás diciendo, pero la libertad que a veces yo encuentro está en la limitación. Claro. No hay otra. Sí. Porque ahí puedes encontrar la libertad. Porque si dejas todo abierto, ¿dónde está la libertad? Es muy... Ya. Claro. Entonces hay que limitarse para encontrar la libertad. Sí, y eso es la cosa que uno, por limitarse, no se limita como ser humano ni como persona creativa. No tiene nada que ver con uno mismo. Claro. Es un tool, es una... Exacto. Es una herramienta de trabajo. Eso. Es una herramienta de trabajo. Sí. Claro, es el mismo caso de un escultor, ¿no? Que se limita a un pedazo de madera y no se pone a meterle martillo a todo el bosque. No que coge un pedacito y sobre él trabaja y lo pule. Ya. Pero ya está limitándose ahí. Sí. Y yo creo que ahí está también una buena guía, digamos, como para la gente que quiere componer o que está en el campo creativo, que entre en todos los campos a la final, ¿no? Sí. Digamos, artísticos, y hablando también de artísticos, en el campo de la expresión humana, ¿no? De ponerse un límite, porque la hoja en blanco, esa nos persigue siempre, ¿no es cierto? Quieres producir algo o hacer algo, y cuando te topa con la hoja en blanco, te da una especie de vértigo. ¿Te pasa a ti eso, Leandro? Que cuando vas a componer estás ahí con la hoja en blanco y dices, ¿y ahora qué va a suceder? ¿O cómo procedes cuando te topas ahí, cuando inicias, digamos? Casi siempre es una cosita pequeña. Puede ser un acorde, puede ser una línea de bajo, un compás, 2 compases. Y casi siempre es algo que es como una challenge. No es que digo, ¿cómo te voy a decir? Casi siempre de donde empiezo es algo que todavía no conozco bien. O un elemento que he aprendido o descubrí. Y de ahí voy. Casi nunca es, ahora voy a hacer un tema y ya me lo sé todo. ¿Entiendes? Siempre, muchas veces viene de algo que de verdad todavía no controlo, no conozco. Sí. Rítmicamente o armónicamente o mucho melódicamente, porque es difícil escribir melodías buenas que funcionen solas o que pueden ser independientes y que funcionen con el ritmo. Entonces yo en realidad trabajo mucho cuando estoy componiendo en cómo construyendo, cómo puede funcionar la arquitectura de un tema. Exacto. Pero casi siempre sale de cosas pequeñas. Exacto. Y de ahí a veces quizás, salen 4 compases así, bien, a veces después tengo que buscar material armónico, por ejemplo, no decir, bueno, tengo 4 acordes, pero no, eso no alcanza. Bueno, ¿qué más hay dentro de ese mundo que ahora mismo tengo, no? Claro. ¿Cómo puedo extenderlo?
O hablando de ritmo, tengo una clave y bueno, intentar qué funciona con esa clave, qué Exacto. ritmos, qué melodía. Porque la melodía y las claves rítmicas están juntos. Eso es Claro. una cosa. Y intento de desarrollar esas cosas. Pero sí, casi siempre sale de una cosa pequeña en realidad. Y de ahí va creciendo. Ya. De ahí va creciendo y se va construyendo. Sí, se va construyendo. Y a veces también ya me doy un parámetro. Digo, bueno, no, eso ya es una parte. O claro, cuando lo escribo, muchas veces no escribo las cosas. Ajá. Porque quizás los grabo y después toco bajo e intento de poner un bajo, así. Pero claro, después cuando lo escribo, después lo veo. Y ahí cambia otra vez la cosa. Porque claro, ahí es otro punto de vista de arquitecta, donde ya ves cosas. Claro. Que es una cosa diferente. No digo que es mejor o peor, pero cambia la percepción otra vez. Otra vez. Para mí cambia. mucho hablando de la forma. Ujú, Porque eso cuando yo lo toco de principio a final, a veces no me doy cuenta que es la forma, ¿no? Pero si lo veo, ya voy construyendo más y entiendo el tema mejor. Ajá. Y si entiendo la forma de lo que he construido, lo puedo construir todavía mejor. Exactamente. Entonces, Exactamente. o también si tienes una melodía, no sé, 4 compases y otros 4. Y, no sé, después lo ves y ya ves, aquí cae en el 3 y aquí en el cuarto tiempo. Quizás cambiar eso. Es como, ahí ya, es como un juego también de Sí. elementos que tú puedes, que estás libre de usar. De cierta manera como editar Eso mismo. o editarte, tío. Ya. Ir editando lo que salió como primera... como primer material que Eso salió. mismo, y eso ahí lo mismo. vas editando hasta que llegas a un resultado que más o menos te va convenciendo. Eso también. mismo. Al final yo que tengo que estar convencido. Sí. Y eso es buena palabra, editar. Porque otra vez no es limitar, es editar. Editarlo, claro, Es eso. esa es. Así como Esa es. tú sientes. Exacto. Le vas dejando como tú eres. Güey. Ya. Le vas dejando como tú eres. No puedes terminar siendo otro. No, nunca va a ser posible. Por suerte. Por suerte. ¿No? Sí. Leandro, tu micrófono. Y te iba a hacer una pregunta acerca de tus trabajos discográficos. ¿Cómo estás moviendo? Si la gente que nos está viendo puede entrar a algún lugar donde pueden escuchar tu música. ¿Cómo está la cuestión de la distribución de tus trabajos? ¿Dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden escucharte? Un poco para ubicarnos ahí. Bueno, ahora mismo hay nada. Hay cosas, pero que eran cool, pero que no era nada de mi nombre, no eran cosas mías, cosas como Sideman o proyectos que eran colaboraciones. Pero ahora estoy intentando de más hacer lo que yo quiero. Como compositor, como productor, también como pianista, pero eso es otro campo grande que todavía no sé cómo moverme ahí como pianista, pero sí, como un creativo. Yo intento, ahora voy a sacar cosas, todavía no sé cuándo, pero la grabación que hice la última semana va a salir algún día. Sí. Pero bueno, yo estoy activo en Instagram, eso es lo más fácil ahí. Excelente, porque podemos poner aquí para que la gente Eso te mismo. vaya siguiendo. Sí. Vaya... Ahí me llamo Lele Gorri, Leandro Irragorri, Lele Gorri, fácil. Perfecto. Y ahí se puede encontrar cuando yo publique cosas. Espectacular, espectacular. Siempre pedimos aquí en el programa una recomendación a la gente que nos sigue y la gente que está escuchando este podcast sobre, por ejemplo, ¿qué le podrías decir a una persona que se inicia en el mundo de la música y quiere componer, por ejemplo? Y no tiene ni idea. Y en un momento llega a subir y dice, me gustaría ser compositor, me gustaría componer. Así. Perfecto, ahí ya está. No, de ahí sale. Creo que es importante ser para mí es importante ser muy abierto a ver que hay cosas que todavía ni he tocado, que ni veo, que todavía siguen siendo, que soy un ignorante
Exacto. a muchas cosas. Ujú. Y de ver eso para después tener muchas más posibilidades para desarrollarte y no siempre eso mismo, tomarlo tan personal. Si alguien te dice, oye, quizás trabaja en armonía o debes revisar. No se trata de... No es nada que uno tiene que coger personal, porque todos somos ignorantes a cosas que no conocemos. Totalmente. Es normal. Totalmente. Pero para mí mucho es esa combinación. Yo mismo como persona que ni tiene que saber nada de nada, como soy, ya. Exacto. Como esa persona que dice, quiero componer, pero nunca ha tocado un instrumento, o no sé, o... Perfecto, ¿no? Ahí ya está todo, pero tienes que desarrollarte. Sí. Y ahí ver que no, que hay cosas que uno todavía no ha visto, que todavía no hay, tuvo la experiencia, que quizás alguien te enseña eso específico que después cambia tu vida o tu vida artística. Sí. Pero eso, ser abierto y también eso de ver que hay gente que hacen cosas que están más desarrolladas y que uno puede ver eso, pero que uno no se tiene que comparar con esa persona, pero quizás con lo que ha desarrollado como su mismo. Ujú. Y que eso puede coexistir, ¿no? Tú puedes admirar a alguien sin querer ser esa persona, sin problema. Claro. Porque muchas veces yo veo como gente dice, no quiero admirar a esos individuos porque yo ya soy mí mismo. Ya, perfecto, pero igual puedes cogerlos como referencia y aprender de ellos. Eso también es una forma de enseñar el respeto. Porque aquí nadie nace, nadie se cae del cielo y ya, no, siempre hay un ahí, contexto de cosas que ya pasaron. Totalmente. Y agradecer eso no tiene nada que ver con copiar. No tiene nada Nada, que ver. Nada que ver. Porque yo ahí, por ejemplo, lo que estoy últimamente como razonando sobre eso, sobre cómo funciona nuestra mente a la final. Ujú. Cómo nuestra mente está funcionando. Porque para mí, básicamente, dentro de lo que estamos ahorita en este punto, trato de entender cómo funciona mi mente. Traté de hacerle funcionar bien, ¿no? Para poder aprender cosas nuevas, para poder también asimilar, razonar, absorber información que en la primera etapa es como poder percibir lo que quiero percibir, ponerle en un punto de mi mente de información y después con esa información tratar de entrar un poco más profunda con esa información al punto de poder reflexionar sobre esa información y en el cabo de un tiempo que no sé, que es indeterminado, se vuelva genial, se vuelva la genialidad. Es decir, con la información y a través de la inteligencia que uno pueda desarrollar con esa información o los campos sinápticos que uno pueda desarrollar con esa información, o la cantidad de sinapsis que tú puedas hacer con esa información, dependerá de lo que podría decirse inteligencia y pasar durante un buen tiempo en ese proceso oscuro hasta que ves un punto donde ya es orgánica esa información contigo y ha pasado a ser genial. Porque a partir de eso empieces como... La información para mí son como semillas que les vas poniendo y que le riegas todos los días para que vaya creciendo ese árbol. Cuando ya está el árbol grande, porque tiene bastante información, estás razonando, has conectado puntos sinápticos de esa información con otras y todo lo que te va rodeando, ¿no? Que puede ser varios aspectos, ni siquiera solamente musicales, ¿no? Sino todo lo que te hace reflexionar sobre ese material. A la final llega a eso que lo que yo consideraría genial. Pero después de todo ese proceso que no sabemos cuánto es, puede ser 20 años, 10 años, un año, un día, 2 días, una hora, Ni ¿no? idea. No se sabe, es súper raro. Y sobre eso, yo creo que debemos aprovechar sobre la gente que ha logrado concebir esos conceptos y tomarlos como parte también de nosotros porque estamos viendo cómo ellos han procesado su mente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí coincido contigo que no es el hecho de copiar a la gente, ¿no es cierto? Sino más bien es el hecho de que nos están compartiendo sus genialidades, sus concepciones, sus conceptos, sus formas de pensar. ¿Y por qué ponernos en contra de eso? Porque sucede mucho eso, que sí es un tema ese, ¿no? Dentro de la comparación.
en el mundo del arte. Claro. Que te estás comparando con él, y estás tomando lo personal, como tú dices. Así que me parece una buena recomendación para los que quieren iniciar en el mundo de la composición. Aprender de todo, ¿no? Claro. Y darle con fuerza y seguir adelante sin miedo, ¿no? Ya. Pero es difícil eso de no compararse. Eso también es difícil. También es algo que hay que aprender o que quizás es algo que siempre va a estar un poco, pero que uno puede aprender cómo controlar, no sé, cómo ya. Exacto. Pero yo siento que eso a veces sigue estando, ¿no? Exacto. Con gente que admiro mucho, que quizás conocí, que eran profesores míos, Sí. que eso es difícil. Es difícil. Ahí liberarse a mí de es eso. una cosa que cuando yo veo así, porque hay genialidad, o sea, hay esa genialidad en la gente, o sea, que es producto de trabajo, pero ¿no? Que no es, como tú decías, no es que nació así. Ese mito que hay, ¿no? No, es que él nació así, él tiene esas condiciones. A mí me parece más que es una cuestión de un trabajo consciente, ¿no? Que en algún momento se va de las manos porque ya esta máquina logra hacerlo sola. Logra hacerlo sola. Y ya no te ves preocuparte, porque ya solo crece ahí y da el fruto solito. Yo al menos Entiendo. trato de verlo así para salud mental también, para no. Y claro, obviamente el tiempo y la paciencia que hay que tener hasta que eso se dé, no se sabe cuando emprendes un nuevo camino, ¿no? ¿No? Y que dentro de la composición o de lo que sea, se bifurca tanto que dentro de ese mismo braille que estás, buscas esas cosas, ¿no? Perfecto, Leandro. ¿Qué te ha parecido esta conversación, Leandro? No, súper. Hemos estado aquí Perfecto. concentrados en tratar de desarrollar estos temas que hemos abierto. Nos ha quedado un bonito concepto, una bonita reflexión para compartir. Y siempre son cosas que están abiertas para seguir pensando, ¿no? Es que exactamente. yo también hoy por la mañana pensé, y después digo una cosa que después ya no estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Por favor. Mejor si todavía. no me desarrollo, ¿no? Mejor todavía después verse y decir, estaba ahí y ahora estoy en otras. Súper, ¿no? Siempre va a pasar. Y ni esa ni la otra es equivocada, ni mejor ni peor, es solo eso. Una cosa que sucede. Y también todos esos temas, claro, ahí eso todo es para hablar días. Días. ¿No? Y es necesario hablar. Es necesario para también aclararse uno las cosas, ¿no? Todo eso que está uno como viendo desde la perspectiva solo de uno no funciona, sino más bien compartir para que la perspectiva sea un poco más rica, ¿no? Claro, porque uno se pregunta cómo articular las cosas. Exacto. Ahí ya cambia la cosa. No para ser aceptado, entendido, pero para decir lo que tú le quieres decir, lo que tú sientes, expresarlo, ¿no? Ahí es lo primero. Y después, claro, el intercambio, donde uno tiene otros inputs de afuera. Exacto. Sí. Y ahí empiezas como a ver las cosas de otra manera, que es importante eso, ¿no? Sin duda, este momento que hemos conversado contigo, se han abierto esos caminos que podríamos estar conversando por días y que esperamos que la gente que nos sigue, que está viendo este podcast, pueda entrar en ese campo de reflexión. Les agradecemos por habernos visto hasta este punto y nos vemos en un próximo podcast. Quiero agradecer a Martina, que está en los controles y que ha sido posible grabar este podcast. Quiero agradecer a Silovis, que nos está ayudando en Patreon un poquito para ir canalizando todo este trabajo de divulgación de un pensamiento, de divulgación de cosas simples pero importantes para seguir pensando, seguir dialogando con gente, con nosotros mismos. Sin más decirle, nos vemos en un próximo podcast y le voy a preguntar a Leandro si quiere tocarnos un outro. Vamos, un outro. Claro. Perfecto. Muchas gracias, Leandro, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y Martina nos da el ok. Estamos con el ok. Directo.
siempre.